Buen día, buenos días a todos. Hoy en la sesión de la plataforma tenemos a Carla Cadenet, que es R2 de nuestro hospital, del Hospital Dr. Josep Trueta, y nos va a hacer una presentación sobre la patología mamaria en el embarazo y la lactancia. Posterior, para el coloquio posterior y ayudarnos a la discusión, tenemos a Lucía Graña, que es radióloga en el Hospital Universitario de Lugo, y a Gerard Carbó, que es radiólogo en el Hospital Dr. Josep Trueta. Carla, cuando quieras, todo tuyo. Vale. Voy a compartir la presentación. Vale. ¿Se ve bien? Estupendo. Perfecto, muy bien, Carla. Vale. Vale. Pues como ha dicho Noemí, yo soy Carla Cadenet, residente de segundo año del Hospital Josep Trueta de Girona, y hoy daré una sesión sobre la patología mamaria durante el embarazo y la lactancia. Empezaremos la sesión con una breve introducción, estableciendo los objetivos de esta. Luego hablaremos de los cambios fisiológicos que podemos ver en la mama durante el embarazo y la lactancia, de las pruebas e imágenes que se pueden realizar y cómo veremos estos cambios fisiológicos en cada prueba de imagen. Después de la indicación de estas pruebas y finalmente hablaremos de la patología benigna y la patología maligna que nos podemos encontrar. Basaremos esta presentación en tres ideas sobre las cuales estableceré después los objetivos de esta también. Primero de todo, tener en cuenta que los cambios fisiológicos que podemos ver durante estas dos etapas nos generan retos a los radiólogos para el screening y para el diagnóstico del cáncer de mama, porque como veremos, sobre todo lo que pasa es que aumenta la densidad de la glándula mamaria. Aún así, el embarazo y la lactancia no deberían ser un motivo para diferir una prueba de imagen si existen sospechas de patología, sobre todo si existe sospecha de patología neoplásica. Y finalmente, conocer que además de las patologías más prevalentes que ya conocemos de la mama, también deberíamos tener en cuenta las patologías típicas del embarazo y la lactancia. Así que los objetivos de esta sesión serán, primero de todo, conocer cuáles son los cambios fisiológicos que podemos ver, después conocer los algoritmos diagnósticos para el cáncer de mama y finalmente las patologías más típicas durante estas dos etapas. Como hemos comentado, durante el embarazo, las mamas experimentan unos cambios fisiológicos que son sobre todo en respuesta a unos cambios hormonales para prepararse después para la lactancia. Como ahora veremos, sobre todo estos cambios son el aumento de densidad de la glándula mamaria y también el aumento de tamaño. ¿Esto cómo sucede? Primero de todo, en el primer trimestre lo que veremos es que aumentan los niveles de estrógenos y esto produce un crecimiento de las unidades lobulares del conducto terminal y un crecimiento ductal a expensas de una disminución de los tejidos adiposos y conectivo. Y también veremos un aumento de la vascularización estromal. Durante el segundo y el tercer trimestre siguen aumentando los niveles de estrógenos y también empiezan a aumentar los niveles de progesterona. La progesterona lo que provoca es una hiperplasia ductal y lobular progresiva, además con una ectasia ductal asociada, y también una proliferación y diferenciación de las células epiteliales luminales en epitelio específico en células calostrales. Y después el aumento de estrógenos lo que hace ahora es estimular la región anterior de la hipófisis para que produzca la prolactina, que será la hormona responsable para iniciar la producción de leche. Pero en este momento, debido a los altos niveles de progesterona, hay una inhibición de la producción de leche y tan solo se produce el calostro. Ya será después del parto, en la etapa del posparto, cuando bajarán los niveles de progesterona y de estrógenos y esta inhibición disminuirá y ya empezará la producción de leche. Además, también durante la lactancia habrá una contracción de las células miopiteliales que estimulan esta vez la región posterior de la hipófisis, produciendo la liberación de la oxitocina y esta hormona es la responsable de la liberación de la leche. Todos estos cambios vuelven a su estado basal aproximadamente unos 3 meses después de parar la lactancia. A continuación explicaremos las pruebas de imagen que se pueden realizar y los cambios fisiológicos que podemos ver en cada una de ellas. Empezamos por la mamografía y la tomosíntesis.
La ACR, la Sociedad Americana, dice que ambas exploraciones son seguras durante el embarazo y la lactancia, tanto para fines de screening como para fines de diagnóstico, porque se ha estudiado la radiación y se ve que la radiación de una mamografía en 4 proyecciones es menor a 0,03 miligrays y no se han demostrado efectos deterministas hasta los 50 miligrays. Aunque las guías españolas no contradicen a las guías americanas, sí que es verdad que durante el embarazo, en la práctica clínica española, la prueba que tendemos a priorizar es la ecografía como primera prueba diagnóstica y ya reservando la mamografía para casos con hallazgos más sospechosos. La tomosíntesis también en este caso nos puede ayudar a superar el efecto enmascarador de la mama densa durante el embarazo y la lactancia. Y los cambios fisiológicos que podemos ver en estas pruebas será un aumento difuso de la densidad y del tamaño de las glándulas mamarias, que suele ser bilateral y simétrico, excepto si hay una historia de lactancia o de radioterapia unilateral. Y también, como veremos ahora, podemos ver calcificaciones difusas y bilaterales. Aquí tenemos un caso de nuestro hospital donde vemos este aumento de densidad transitorio de las glándulas mamarias durante la lactancia. Y este es un caso de un artículo que podemos ver aquí estas calcificaciones finas y agrupadas que eran sospechosas y se le realizó una ecografía a la paciente y después una biopsia posterior donde el resultado de la AP fue que era tejido mamario benigno con cambios de lactancia asociados a calcificaciones. Vale, después tenemos la ecografía, que es la técnica de elección durante el embarazo y la lactancia, ya que tiene una sensibilidad mayor a la mamografía durante estas etapas y además no expone a la paciente a radiación. Los cambios que veremos irán cambiando también durante el embarazo. En todo momento veremos una mama heterogénea debido a la proliferación del tejido fibroglandular, pero en el primer trimestre será más difusamente hipocoica y ya cuando vaya pasando al segundo y el tercer trimestre se convertirá en más ecogénica y también aumentarán las dilataciones ductales. Ya en la lactancia, la mama será difusamente ecogénica con unos ductos ya prominentes y un aumento de la vascularización. Y también en algunos casos podemos ver masas hipocoicas o masas complejas quísticas. Aquí vemos unas imágenes ecográficas de una paciente durante su embarazo en el primer trimestre y hasta el tercer trimestre, donde vemos que aumenta la ecogenicidad del parénquima mamario y también las dilataciones ductales. Y esto sería ya durante la lactancia, donde vemos esta mama heterogénea, difusamente ecogénica y con estas dilataciones ductales. Y también en esta segunda imagen vemos esta masa ovalada, hipocoica, con márgenes un poco mal definidos. Y se realizó una biopsia de esta lesión y la AP concluyó que se trataban de cambios por lactancia. Y finalmente tenemos la resonancia magnética, que es segura para realizarse durante la lactancia, pero no durante el embarazo, ya que el contraste del gadolinio atraviesa la placenta y puede disociarse en iones tóxicos de gadolinio. Y esto puede ser teratogénico para el feto. Durante la lactancia, en cambio, no tiene contraindicación y se recomienda, no he comentado antes, pero se recomienda igual que en la mamografía, la extracción de leche o la lactancia 30 minutos antes de la toma de imagen y no se recomienda, no hay claras guías sobre interrumpir la lactancia después del uso del gadolinio. Los cambios fisiológicos que podemos ver será un aumento del realce parenquimatoso de fondo, también un aumento de la vascularización, de la intensidad de señal en T2 debido al aumento del contenido líquido y también un aumento de volumen del tejido fibroglandular. Aquí vemos unas imágenes de resonancia magnética de una paciente de alto riesgo por una mutación en el gen BRCA que se iba realizando controles por resonancia. Vemos uno de ellos durante la lactancia y uno ya 2 años más tarde. En las primeras imágenes en T2 podemos ver este aumento del tejido fibroglandular, también un aumento de las glándulas mamarias y en las segundas imágenes, que sería ya un postcontraste
con reconstrucción tipo MIP podemos ver el aumento del realce parenquimatoso de fondo y también el aumento de la vascularización. A continuación explicaremos cuáles son las indicaciones específicas de estas pruebas de imagen que hemos comentado y sobre todo me basaré en las recomendaciones de 2018 de la ACR, la Sociedad Americana. Empezaremos por el cribado. Como podemos ver aquí en todas estas tablas, las pruebas indicadas durante la lactancia y el embarazo y en cada grupo de edad y grupo de riesgo son las mismas. La prueba en teoría con más indicación, con más nivel de evidencia, es la mamografía más menos tomosíntesis, aunque sí que es verdad que la densidad del parénquima será mayor y como hemos dicho muchas veces en la práctica clínica española realizaremos primero una ecografía, pero bueno, en las guías de la CR se reserva en segundo lugar para casos de mamas muy densas. Aquí tenemos el resumen donde vemos que la primera prueba a realizar en todos los grupos de edad y grupos de riesgo es la mamografía más menos tomosíntesis. Se puede emplear a la ecografía en mamas muy densas y la resonancia tener en cuenta que tan solo se puede considerar en casos específicos y en mujeres no embarazadas. Vale, pasando ya al diagnóstico, estas serían las pruebas que realizamos cuando nos consulta la paciente con algún síntoma, ya sea una masa palpable, un dolor focal o una secreción unilateral por el pezón que sea sospechosa, que sea persistente y sanguinolenta. Como vemos en la primera tabla, para las masas palpables, la primera prueba que se debe realizar es la ecografía, ya es que la tiene mejor sensibilidad. Después tendríamos la mamografía más o menos tomosíntesis, aunque sí que es verdad que en casos de cuando la ecografía es negativa y no explica los síntomas de la paciente, podríamos realizar la mamografía y cuando es positiva para hallazgos sospechosos neoplásicos, también deberíamos realizar la mamografía como prueba diagnóstica adicional. Y después en los casos de secreción por el pezón sospechosa, podríamos realizar con el mismo nivel de evidencia una ecografía o bien una mamografía. En la mamografía buscaríamos sobre todo calcificaciones y en la ecografía buscaríamos masas sugestivas de papiloma o carcinoma. Aquí tenemos el algoritmo. En las mujeres embarazadas, como hemos dicho, la primera prueba a realizar sería la ecografía y ya podríamos después añadir una mamografía en casos de sospecha de neoplasia o si los síntomas de la paciente no están explicados por esa ecografía que hemos realizado. Y en el caso de mujeres lactantes, entraríamos en el mismo algoritmo que en población general, teniendo en cuenta sobre todo la edad para saber qué prueba realizamos primero. Vale. Entrando ya en el estadiaje neoplásico, los criterios de la ACR destacan que deberíamos realizar una mamografía diagnóstica bilateral en las mujeres embarazadas y lactantes una vez sean diagnosticadas de neoplasia para evaluar sobre todo calcificaciones sospechosas y enfermedad multifocal y multicéntrica. Después, para evaluar los ganglios, estaría indicado realizar una ecografía axilar tanto en el embarazo como en la lactancia. Para evaluar la estadificación locorregional, la prueba más indicada sería la resonancia con contraste, pero sí que lo podemos realizar durante la lactancia, pero sabemos que no durante el embarazo. Así que durante el embarazo lo que podríamos hacer para la estadificación locorregional sería una ecografía o bien una resonancia sin contraste a base de secuencias de difusión. El PET-TAC, que sería la prueba a realizar para la estadificación a distancia, sí que está indicada durante la lactancia, pero no durante el embarazo debido a la irradiación y en este caso también nos podríamos ayudar de una resonancia sin contraste a base de secuencias de difusión. Para evaluar la respuesta después de la neoadyuvancia, la CR no proporciona unas directrices específicas, pero podemos asumir que el algoritmo sería similar al algoritmo usado para pacientes no embarazadas ni lactantes.
teniendo en cuenta, pero, que no podemos realizar una resonancia magnética en pacientes embarazadas. Estos son los criterios de la CR para el control de la neoadyuvancia en población general, como podemos ver en la primera tabla. Esta sería para evaluar la T, el tumor. La prueba con más nivel de evidencia es la resonancia con contraste. Después tendríamos la ecografía en casos de tumores mayores a 7 milímetros y la mamografía, que también nos podría ayudar en caso de masas que ya se vean bien en la mamografía inicial. Para evaluar la N, la prueba con más nivel de evidencia es con diferencia la ecografía axilar y ya después tendríamos la resonancia con contraste. Así un poco para resumir las pruebas que podemos realizar para la respuesta a la neoadyuvancia, tendríamos durante la lactancia para la T una resonancia con contraste, durante el embarazo una ecografía o una mamografía, dependiendo un poco de cuál fuera la prueba donde se viera mejor la neo inicialmente. Y después para la N tenemos una ecografía axilar en ambos casos y para las metástasis, en el caso de la lactancia, el PET-TAC y en el caso del embarazo, la reso a partir de secuencias de difusión sin contraste. Y pasamos ya para acabar con los procedimientos intervencionistas. Primero de todo, lo que debemos tener en cuenta es el riesgo de complicaciones. Como toda intervención, tenemos el riesgo de hemorragia, hematoma y el riesgo de infección, pero en este caso ambos serán mayores debido, primero, al aumento de la vascularización de la glándula mamaria y también a las dilataciones ductales. Y después tendríamos una complicación específica que es la formación de fístulas de leche en mujeres lactantes. Cuando ya hemos sopesado los riesgos añadidos, debemos escoger cuál es el tipo de intervención que queremos realizar. Tenemos la aspiración con aguja fina y también la biopsia con aguja gruesa. La PAF implica un riesgo de complicaciones menor, ya que la aguja es de menor calibre. Se suele realizar sobre todo para el vaciamiento y estudio de lesiones quísticas y también para el estudio neoplásico de la N. En cambio, para estudiar la T no se suele utilizar, ya que puede dar falsos positivos, porque los cambios que vemos celulares durante el embarazo y la lactancia tienen características histológicas similares a la neoplasia, así que pueden confundirse. Y en ese caso lo que haremos es realizar una VAC, que es el procedimiento estándar para estudiar la T, también porque nos da suficiente material como para hacer un análisis de los biomarcadores. Sobre las guías que podemos usar para las intervenciones tenemos tres: la estereotaxia, la ecografía y la reso con contraste. Tanto la estereotaxia como la ecografía pueden realizarse con seguridad en mujeres embarazadas y en mujeres lactantes. Sin embargo, se tiende a preferir por la ecografía, primero de todo porque no irradia y también porque usa un calibre de aguja de biopsia menor que la estereotaxia y eso reduce el riesgo de complicaciones. La biopsia por estereotaxia entonces se reserva para casos de microcalcificaciones y la biopsia por resonancia con contraste para casos de lesiones que no sean visibles ni por mamografía ni por ecografía. Y debemos recordar que no se debe realizar en mujeres embarazadas. Y otras consideraciones, las indicaciones de los procedimientos de localización preoperatoria guiados por imágenes son similares a los de la población en general, exceptuando que no podemos realizarlo guiado por resonancia en mujeres embarazadas, como ya hemos dicho. Deberíamos realizar una mamografía después del procedimiento para confirmar los clips de biopsia y para la planificación posterior. Y tener en cuenta que aunque se asume que puede haber sangre y anestesia en la leche materna después de una biopsia, se asume que la lactancia materna es segura después del procedimiento. Vale, y pasamos ya a la patología benigna. La lesión mamaria más común en la mujer lactante es el galactocele. Es más común verlo, de hecho, cuando la mujer ya ha dejado de dar lactancia. Se trata de un quiste de retención de leche que es secundario a la oclusión de un ducto mamario y clínicamente se presenta como una masa palpable de nueva aparición, típicamente indolora.
Por imagen lo veremos como masas redondas, ovaladas, de márgenes bien definidos y que pueden contener un nivel líquido-grasa. Con mamografía nos ayudará sobre todo la proyección oblicua, donde podemos ver también unas calcificaciones periféricas a veces. Por ecografía veremos una lesión quística con contenido ecogénico, podemos ver el nivel líquido-grasa y no presentará flujo Doppler en su interior. Y en resonancia, como podemos ver en estas imágenes, es donde se ve mejor el nivel líquido-grasa. Aquí en la primera imagen ponderante 2 vemos el contenido más líquido que está más anterior y en la segunda ponderante 1 vemos como el contenido graso está más posterior. Esto es debido a la posición en decúbito prono de la paciente. Cuando vemos una lesión típica de galactocele, la podemos categorizar como un BIRADS 2. En cambio, cuando la lesión no es típica, lo haremos como un BIRADS 4 y debemos realizar una prueba intervencionista como una VAC o una PAF para estudiarlo mejor. ¿Cuándo lo veremos con hallazgos atípicos? Sobre todo cuando tenga complicaciones asociadas, que serán o bien una infección o una ruptura del galactocele. En esos casos lo que veremos serán cambios inflamatorios en el tejido mamario adyacente y también con la ruptura podemos ver necrosis grasa adyacente. El tratamiento de esta masa suele ser, suele ser resolución espontánea, aunque también podemos realizar la PAF para alivio sintomático de la paciente. Aquí vemos un caso de nuestro hospital, que era una señora que consultaba por la aparición de una masa palpable y vimos esta masa quística con contenido cogénico, que ya sospechamos que era un galactocele. Igualmente, como a la paciente le molestaba, lo que hicimos fue una PAF para vaciar la lesión. Y la PEG concluyó que era de contenido líquido, que no tenía casi celularidad. Después tenemos el adenoma de la lactancia, que son lesiones mamarias benignas que se desarrollan durante el embarazo y la lactancia secundariamente a los cambios hormonales. Es la lesión mamaria más común durante el embarazo y el síntoma también más habitual es la palpación de una masa indolora. Por hallazgos radiológicos puede ser imposible distinguir de un fibroadenoma clásico. Por mamografía lo veremos como una masa ovalada de márgenes bien definidos. Por eco también. También presentará esta orientación paralela, una vascularización interna y refuerzo posterior, como vemos en esta imagen. Por resonancia también puede captar contraste y puede tener septos internos hipointensos. Como complicaciones en este caso lo que puede pasar es que se infarte la masa debido al crecimiento y en ese caso se presentará como una masa palpable dolorosa y presentará hallazgos atípicos como una ecoestructura heterogénea, áreas quísticas internas, márgenes irregulares y una sombra acústica posterior. Es importante tener en cuenta que el diagnóstico diferencial será siempre pues, con la patología maligna y deberíamos realizar una VAC de la lesión. Como tratamiento, igual que el galactocele, suele tener una resolución espontánea después de la interrupción de la lactancia y se puede considerar la intervención quirúrgica cuando el tamaño sea considerable o tenga un crecimiento muy rápido. Aquí vemos un caso de nuestro hospital, vemos esta masa ovalada, hipocoica, con márgenes más o menos bien definidos y que presentaba este refuerzo acústico posterior. Se biopsió esta masa y se vio que la P era compatible con adenoma de la lactancia. Después tenemos los fibroadenomas, que son los tumores benignos mamarios más comunes, y debemos saber que también son sensibles a los cambios hormonales que se producen durante el embarazo y la lactancia. Y aunque suelen estar presentes antes del embarazo, a veces tan solo lo vemos clínicamente después, debido al crecimiento secundario a estos cambios hormonales. Por mamografía, ecografía, los vemos como masas ovaladas, como estas imágenes, con orientación paralela, hipocoicas, que pueden presentar vascularización interna y también un refuerzo acústico posterior. Estas mismas imágenes de los fibroadenomas se corresponden a estos de aquí, con cambios por lactancia.
A veces también, debido al crecimiento rápido, se pueden infartar, igual que el adenoma de la lactancia, y lo veremos también como una coestructura heterogénea, áreas quísticas internas, márgenes irregulares y sombra acústica posterior. También en este caso siempre realizar el diagnóstico diferencial con la patología maligna y debemos realizar una VAC de las lesiones. Los cambios típicos por lactancia son estos que vemos aquí, con una coestructura heterogénea y imágenes quísticas internas, además también de un aumento de tamaño de la lesión. La actitud será el control, pero sí que si vemos una masa de nueva aparición con crecimiento o apariencia sospechosa, debemos realizar una VAC de esta. Después tenemos las mastitis. Las mastitis puerperales se refieren a la inflamación mamaria que se produce durante el embarazo y la lactancia. Aunque son raras durante el embarazo, son muy comunes durante el periodo del posparto, ya que afectan aproximadamente entre un tercio o un cuarto de las mujeres durante las primeras semanas del posparto. Y la complicación más común es la formación de un absceso. Típicamente el tratamiento será con antibiótico, pero si no es efectivo, está indicado realizar una ecografía para valorar la presencia de absceso y también valorar un posible drenaje de este. La etiología más común suelen ser el Staphylococcus aureus o el Streptococcus, que están en la nariz y en la garganta del lactante. Y las pacientes pues, presentarán una clínica típica de infección con dolor, hinchazón, eritema y calor de la mama, además también de fiebre y parámetros inflamatorios analíticos. La mamografía puede mostrar un engrosamiento cutáneo y trabecular debido al edema. La ecografía también, como vemos en esta imagen, con este engrosamiento cutáneo y con este edema del subcutáneo. Y también podemos ver áreas de colecciones líquidas o también masas focales hipocoicas con hiperemia del tejido mamario adyacente. Aquí vemos una imagen de un absceso que es hipocoica y vemos toda esta hiperemia del tejido mamario adyacente. El tratamiento será con antibiótico y seguimiento clínico. Si hay un absceso asociado, se puede realizar una PAF o un drenaje de este. Y si la clínica persiste y las imágenes radiológicas no mejoran, aunque la paciente esté con el tratamiento que toca, deberíamos realizar una VAC para descartar patología maligna subyacente. Aquí vemos un caso de nuestro hospital de una mujer lactante, donde vemos toda esta colección hipocoica sugestiva de un absceso y áreas mal definidas del parénquima adyacente, sugestivas de cambios inflamatorios. Después tenemos la mastitis granulomatosa, que es una entidad idiopática inflamatoria caracterizada por granulomas no calcificantes. Suele aparecer en los 5 años siguientes al embarazo y la clínica será como una masa palpable con dolor mamario y eritema cutáneo. Y también podemos ver estos tractos sinusales que drenan hacia la piel. Radiológicamente es importante a realizar un buen diagnóstico diferencial con el cáncer de mama inflamatorio, con mastitis infecciosas y con abscesos, aunque a veces suele ser un diagnóstico por exclusión. Por mamografía veremos una simetría focal o masas con engrosamiento trabecular y cutáneo debido al edema y por ecografía veremos masas hipoacoicas irregulares con orientación paralela y estas extensiones tubulares que vemos en esta primera imagen. Después tenemos los ganglios linfáticos reactivos, que son comunes en población general y tienen múltiples etiologías, como puede ser inflamatoria, infecciosa, por vacunación y también debido a la lactancia. Radiológicamente lo veremos por mamografía como imágenes ovaladas o reniformes con márgenes bien definidos y un centro hipodenso. En ecografía, como vemos en estas imágenes, podemos ver un engrosamiento cortical uniforme, preservación del hilio graso y también un aumento de la vascularización central. Si vemos estas imágenes típicas, lo podríamos categorizar como un BIRADS 2
y realizar un control o también el alta de la paciente. Pero si vemos, como vemos en estas imágenes, un engrosamiento cortical focal, un aumento de la vascularización periférica con pérdida del hilo graso, estas calcificaciones intranodales o márgenes mal definidos o espiculados, deberíamos realizar una VAC o una PAF de la adenopatía. Y finalmente, acabando ya la patología benigna, tenemos el tejido mamario axilar, que debemos saber que también está sujeto a todos los cambios que veremos durante el embarazo y la lactancia. Así que, aunque suele ser asintomático, es más común que las pacientes consulten por palparse una masa en la axila durante estas etapas. Por mamografía, bueno, realmente en todas las técnicas veremos hallazgos típicos de tejido fibroglandular, pero en la localización axilar. Si las características son típicas, es un BIRATS 2, pero si las características son atípicas, sería un BIRATS 4 y también deberíamos realizar una VAC de la lesión. Y ya para finalizar, tenemos la patología maligna. El carcinoma de mama es la neoplasia más común. Es aquel que se diagnostica durante el embarazo y tanto al primer año posparto o en cualquier momento de la lactancia. Es de las neoplasias más comunes durante el embarazo. Además, su incidencia va en aumento, sobre todo también por el retraso de la maternidad. Es más común el carcinoma ductal invasivo de alto grado y suele diagnosticarse en fases avanzadas con un ratio más elevado de extensión axilar. Esto es debido al retraso en el diagnóstico y a la estimulación hormonal durante estas dos etapas, y por ello tiene un peor pronóstico. En la clínica se suele presentar como una masa indolora palpable y a veces también lo podríamos ver como un aumento de la mama asimétrico, como un engrosamiento de la piel, la secreción sanguinolenta o bien como una adenopatía axilar. Los hallazgos radiológicos son los mismos que podemos ver en población general, que serán masas irregulares, espiculadas, asimetrías, calcificaciones o bien distorsiones. Por resonancia también nos puede ayudar el patrón típico de realce en anillo o las curvas tipo 3 de lavado rápido y también la restricción a la difusión. Y el tratamiento en mujeres lactantes será el mismo que podemos ver en población general, pero en mujeres embarazadas debemos tener en cuenta ciertas consideraciones. Primero, la radioterapia, la hormonoterapia y la terapia dirigida a HER2 están contraindicadas. La cirugía se puede realizar, pero debemos tener en cuenta si realizar una mastectomía o una cirugía conservadora de la mama, teniendo en cuenta que si realizamos una tumorectomía, debemos aplazar la radioterapia hasta después del embarazo y la quimioterapia está contraindicada durante el primer trimestre debido a la organogénesis. Aquí he puesto unas imágenes del algoritmo de tratamiento del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que divide los tratamientos durante el embarazo por trimestre. Las consideraciones específicas del primer trimestre en cáncer de mama precoz, normalmente durante la cirugía se opta por la mastectomía, ya que una tumorectomía implica posponer la radioterapia demasiado tiempo. La quimio se debe diferir hasta las 14 semanas debido a la organogénesis y, como ya hemos dicho, radioterapia y hormonoterapia contraindicadas. En cánceres localmente avanzados o ya metastásicos, sí que hacen más hincapié en valorar la terminación de la gestación, aunque la última palabra será de la paciente. En el segundo trimestre, ya de cirugía se puede considerar la cirugía conservadora y posponer la radioterapia versus mastectomía. En el ganglio centinela, tener en cuenta que la sensibilidad del mapeo es inferior en mujeres embarazadas. La quimio ya se puede dar con protocolos basados con antraciclinas, radioterapia y hormonoterapia contraindicadas. Y en el caso de carcinoma de mama localmente avanzado o metastásico, sería el tratamiento de la quimioterapia neoadyuvante más menos cirugía si puede ser al terminar el embarazo.
Y el tercer trimestre es bastante similar al segundo. Como ya estamos en el final del embarazo, podemos considerar con más peso la cirugía conservadora y aplazar la radioterapia hasta después del embarazo. Y también en carcinomas localmente avanzados o metastásicos, la quimio neoadyuvante, terminar la gestación y realizar la cirugía después. Y finalmente, unos casos de nuestro hospital. Esta es una mujer lactante que consultó por un bultoma en la mama izquierda que había sido tratado de mastitis y no mejoraba. Y se vieron estas dos lesiones de márgenes mal definidos, hipocoicas y con esta sombra posterior. Se realizaron back de ambas y se dejaron clips de marcaje. Aquí vemos la mamografía en 4 proyecciones, donde podemos ver los clips en la mama izquierda y además si aumentamos un poco podemos ver estas microcalcificaciones alrededor de los clips de biopsias. La P de estas lesiones fue de un carcinoma invasivo ductal, positivo para receptores de estrógenos, progesterona y para HER2 también. Y finalmente tenemos este caso de una paciente embarazada de 24 semanas que tenía ya un antecedente de una neo en la mama izquierda y era positiva para una mutación del gen BRCA y ahora consultaba por un voltoma en la mama derecha. Por ecografía vimos estas 3 lesiones hipocoicas heterogéneas, aunque con márgenes más o menos bien definidos y con refuerzo posterior. Se realizó back de las 3 lesiones. También realizamos una resonancia a partir de secuencias de difusión, donde vemos que las 3 lesiones restringen y el resultado de la P fue de un carcinoma infiltrante ductal triple negativo. Y ya entrando en las conclusiones, el cáncer de mama durante el embarazo y la lactancia es un diagnóstico poco frecuente, pero es grave, ya que se asocia a una enfermedad más avanzada en el momento del diagnóstico y a un peor pronóstico. Por lo tanto, cualquier síntoma nuevo en esta población debe evaluarse cuidadosamente con una rápida evaluación por imagen para evitar un retraso del diagnóstico. Y aquí tener en cuenta las indicaciones de cada prueba durante el embarazo y la lactancia. Aunque algunas de las enfermedades que afectan a la mama son específicas del embarazo y la lactancia, la mayoría son las mismas lesiones que vemos en población general, pero el aspecto de estas imágenes puede diferir. Y finalmente, tener en cuenta que aunque la gran mayoría de masas que nos encontramos son de etiología benigna, debe realizarse una biopsia si se presentan características sospechosas de malignidad o si el hallazgo no se resuelve tras tratamiento y seguimiento clínico. Y esta es la biografía que he usado. Muchas gracias, Carla, por tu presentación. Ah, Damos paso ahora bueno, animo a la audiencia a ver si tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer. Y si no, mientras vamos haciendo la discusión con Gerard y Lucía. Antes que nada, os doy la palabra a vosotros si queréis hacer alguna aportación, algún comentario adicional. Lucía. No sé, a mí me gustaría preguntarle a Carla, apuntó el valor de la difusión en la resonancia para las metástasis a distancia. Me gustaría saber si ella cree o si ha encontrado evidencia de que en la estratificación local la resonancia sin contraste solo con difusión pueda aportar algo o si no compensa hacerla. Realmente lo que he leído más es que es mejor realizar una ecografía o una mamografía si las lesiones se veían ya inicialmente con estas pruebas. La resonancia normalmente a partir de la difusión ya se guarda más para la estadificación a distancia. Gracias. Gerard. A ver, el caso que has pasado, Carla, se ve perfecto, pero normalmente las resonancias en difusión que al menos a nuestro centro, las que hemos hecho en pacientes embarazadas, no son tan claras. Se superponen muchas estructuras y a veces hay muchas dudas.
O sea que la estratificación locorregional con RM es verdad que tiene un poco de limitaciones con las secuencias de difusión. ¿Vosotros lo utilizáis, Lucía? No, 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 No. nosotros no hacemos resonancia para estar ya las pacientes embarazadas, no. Pero bueno, yo soy muy fan de la difusión y seguro que si usásemos el programa que tiene Julia Camps sería mucho más resolutivo. Exacto. La clave es tenerla bien adecuada, ¿no? Que quede bien, pero Sí. claro, a veces no es tan Es complicado fácil en todo estas sobre el papel. pacientes más, claro. Sí, sí, sí. Ah, bueno, yo quería haceros una pregunta, o no, Carla, o a vosotros dos también, y es que en el caso de las lesiones benignas, ¿siempre se biopsia o se da margen un poco a control? O si es un fibroadenoma, por ejemplo, conocido, pero que ha crecido, se mantiene conducta expectante, un poco en relación, sobre todo en la lactancia, ¿no? Que comentabais al principio que puede haber complicaciones como fístulas y todo. ¿Qué actitud se sigue? ¿Siempre se intenta confirmarlo o se da margen un poco al control? Sí, si las características de imagen son típicas, son características de lesión benigna, márgenes circunscritos, ovalada, paralela a la superficie cutánea sin Doppler, típicas de benignidad, aunque haya crecido, que es lo normal, ¿no?, de los fibroadenomas, normalmente se suele hacer seguimiento. Lógicamente, si estamos delante de una paciente de alto riesgo, la cosa cambia. Y si es una lesión de nueva aparición, ojo que podríamos estar ante otra lesión. En cualquier caso, donde sospeches patología maligna, o sea, no tienes dudas, debería hacerse la biopsia. Pero si lo que dices, características de benignidad, aunque haya crecido, si no ha cambiado su morfología, solemos hacer seguimiento. No sé, vosotros, Lucía, ¿qué hacéis? Yo si tiene me da igual que esté embarazada o no, si tiene 30, más de 30 años y la lesión es palpable, nueva, palpable por la paciente que no la palpaba antes, yo biopsio siempre, me da igual las características porque alguna sorpresa me he encontrado. Si es un hallazgo incidental, si no es palpable, o si la paciente la palpaba desde hace tiempo, no la biopsiamos y del crecimiento pues depende. Si pasa de 1 centímetro a centímetro y medio, pero si pasa de 1 a 3, pues a lo mejor el filo desbenigno también anda por ahí. Porque a raíz de esto y lo que comentamos al principio, habéis notado que hay más incidencia ahora que la edad del embarazo se desplaza un poco más, ¿no? A partir de los 30, 35, casi hasta los 40. ¿Habéis notado que hay más incidencia de patología, ¿no? Sobre todo maligna, ¿no? En el embarazo? No, no, yo no he notado aumento de la incidencia a pesar del aumento de la edad del embarazo. Sí es cierto que vemos muchos sustos, pues muchos quistes, muchos galastoceles, el tejido axilar ectópico que aumenta y les asusta, incluso alguna telorragia fisiológica. Eso sí, pero afortunadamente patología maligna no. ¿Qué edad de vosotros? No tengo, no tengo los datos, pero sí que están descritos que hay un aumento de la incidencia. Pero es verdad que no tenemos constancia nosotros. Muy bien, gracias. Han hecho hacen una pregunta desde la audiencia a Paola Gamero. Felicita por la charla, Carla, y pregunta que en el caso de mastitis que no responde al antibiótico, ¿cuánto tiempo se debe esperar para realizar una biopsia ante sospecha de una mastitis granulomatosa? Yo la verdad es que no he leído cuánto tiempo exacto deberíamos esperar. Sí que, o sea, lo que he leído es que sí, con el control, el seguimiento clínico no mejora, es que debe realizarse una biopsia, pero el tiempo exacto no lo sé, la verdad. Lucía, Gerard.
yo entiendo que con el tratamiento antibiótico debería mejorar y sobre todo si hemos sacado una muestra y tenemos una bacteria responsable y el antibiótico que hemos puesto es el adecuado. Si la bacteria es sensible al antibiótico y han pasado los 7 o 10 días de tratamiento que se suelen poner, yo soy de coger la aguja. No sé si Sí, Gerard está de nosotros acuerdo también. conmigo. Sí, sí. Siempre que tienes una sospecha aunque tengas una sospecha de mastitis con formación de absceso, si no responde al tratamiento, mejor analizarlo. Inicialmente lo que puedes hacer es mirar la axila también, ¿no? Porque normalmente si estamos delante de una mastitis inflamatoria, aunque la afectación es mucho más extensa, si hay adenopatías suelen tener características de malignidad, ¿no? Engrosamiento cortical asimétrico, pérdida de morfología normal. Y las mastitis suelen tener ganglios aumentados de tamaño, pero de manera más homogénea. Pero bueno, ante la duda, biopsia, lo más rápido posible. Muchas gracias. Hay un comentario de Ana Gumá que, bueno, es una pregunta, hace una aportación y, bueno, y pregunta si habéis visto algún caso de edema y eritema de origen no maligno sin mastitis ni lesiones en la mama, que se resuelven después del embarazo. Y apunta que edema y eritema unibilateral que ellos han visto algún caso. Lucía, No, Gerard, no, yo no he tú, visto. vuestra Yo no he experiencia, visto ¿no? casos de eso. Pero bueno, está bien saberlo. Sí, seguramente están descritos, pero tampoco hemos visto nosotros. Bueno, pues a tener en cuenta, edema y eritema unibilateral que se resuelve. No sé si queréis hacer alguna aportación, no salen más preguntas de momento. Son casi las 9. Si queréis añadir alguna cosa más, Lucía y Gerard, si no doy paso a Víctor para que cierre la sesión. Espera, una última antes de acabar. En paciente, Paola Gamero pregunta otra vez si en pacientes con BRCA o de alto riesgo, ¿los screens se hacen solo con ecografía o vale la pena hacer también una tomosíntesis? Yo lo que he leído es que las dos tienen el mismo nivel de evidencia. Supongo que si tienes dudas en alguna región, puedes realizar una tomo. Depende de la edad, pero es verdad que los pacientes de alto riesgo, ¿no? BRCA, el seguimiento se hace con las tres pruebas, ¿no? Resonancia, ecografía y mamografía, ¿no? Normalmente 10 años antes del cáncer de mama en el familiar más próximo. Y en caso de que esté embarazada, en muchos sitios se hace seguimiento trimestral con ecografía. La mamografía intentar evitarla durante el primer trimestre, que es el momento de embriogénesis y donde el feto es más sensible a la radiación, pero se podría realizar la tomo o la mamografía. No sé, Lucía, vosotros si hacéis en estos casos la mamografía o la guardáis ya para después del embarazo. Nosotros hacemos eco y esperamos a la mamografía después a lo que hubiera. Sí, Como comentabas antes, el beneficio de la mamografía la tomo, sobre todo son las micros, las calcificaciones en pacientes pues BRCA, pues ese tipo de tumores es menos frecuente. Entonces, nosotros hacemos la ecografía y yo ya después de dar a luz, pues ya empezamos con el seguimiento habitual. sí, nosotros también. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Sí, Todo muy bien. tuyo. Gracias a ti, Noemí, por la moderación y también quería dar las gracias a Lucía y a Gerard por las interesantes aportaciones y sobre todo para concluir darle la enhorabuena a Carla que ha hecho una exhaustiva revisión de todos los cambios que se producen durante el embarazo en la mama y cómo repercute esto en las diferentes técnicas de imagen, las limitaciones que tenemos, el uso de cada uno. Yo creo que ha sido una excelente revisión y como mensaje final quizás incidir en el hecho de que aunque la mayoría de la patología durante el embarazo es benigna, hay que tener en cuenta que pueden haber retrasos en el diagnóstico de la patología maligna
y hay que estar muy alerta y, como decía Lucía y Gerard, pues en caso de duda, biopsiar, como ocurre también fuera del embarazo. No sé si queréis añadir algo más. Lucía, Gerard, Carla, Noemí, pues si no queréis añadir nada más, damos la sesión de hoy por concluida y os esperamos a todos en la sesión de mañana. Que paséis un buen día. Que vaya bien. Chao. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Buenos Adiós. días.